Don Quijote de la Mancha o Miguel de Cervantes, Doña Bárbara o Rómulo Gallegos, El Chavo del Ocho o Roberto Gómez Bolaños. ¿Alguna vez te has preguntado cómo nacen esos personajes de ficción que comienzan a formar parte de nuestra vida, que comienzan a formar parte de la cultura popular? En el episodio de hoy te estaremos develando las claves que le permiten a un cuentista contar historias de calidad, con personajes verosímiles que hacen avanzar la trama y mantienen conectado al lector desde las primeras líneas hasta el final del cuento. ¿Qué tal, mis queridos cuentistas, cuenteros y cuentólogos? Sean bienvenidos una vez más a su taller Caminos del Cuento o Contar de Súbito. Es muy importante seguir creciendo como comunidad, por lo cual te invito a darle a la campanita, a suscribirte para recibir las notificaciones cada semana de los episodios y de los recursos complementarios que vamos publicando a través de este canal. Y si deseas recibir la guía para imprimirla y escudriñarla, escríbenos a info@juanmanuelparada.com o suscríbete a mi página web www.juanmanuelparada.com. ¿Imaginas el perseguidor de Julio Cortázar sin su personaje Johnny Carter? ¿O imaginas Tío Tigre y Tío Conejo sin sus dos divertidos personajes? Es a través de ellos, de sus parlamentos, de sus decisiones y acciones que avanza la historia. Héroes, antihéroes, personajes secundarios, objetos humanizados y hasta casas le sirven al autor como fuerza motriz de la historia. Iniciábamos este episodio preguntando de manera comparativa sobre un personaje de la ficción, tal es el caso de Don Quijote de la Mancha o Doña Bárbara, en comparación con sus creadores, es decir, Miguel de Cervantes y el gran Rómulo Gallego. Y lo hacíamos de una manera provocadora porque estamos segurísimos que tanto Don Quijote de la Mancha como Doña Bárbara han trascendido a quienes le crearon en el imaginario popular. Toda esta fuerza, toda esta conexión de esos personajes con los lectores se debe a la fuerza que le han impreso estos escritores para darle vida, para encarnar personajes capaces de contar una historia con verosimilitud, con emotividad y poder abrazarse a sus lectores y poder hacerse incluso parte de la cultura popular, trascendiendo siglos, como es el caso de Don Quijote de la Mancha, o sobreviviendo décadas, como es el caso de Doña Bárbara. Y hacíamos también un guiño con un personaje popular como el Chavo del Ocho, del gran creador Roberto Gómez Bolaño, porque crear un personaje para el teatro, crear un personaje para el cine, crear un personaje potente para una novela o para un cuento requiere de la misma maestría, requiere de la misma destreza. O sea, quinta consideración, que la realidad literaria no se limita a reflejar la realidad objetiva. La realidad literaria añade a la realidad objetiva algo que antes no estaba allí. Enriquece y potencia la realidad primaria. Tratemos de imaginar al mundo sin Don Quijote o sin Hamlet. No tardaremos en convencernos de que el caballero de la triste figura y el príncipe de Dinamarca tienen tanta o más realidad que muchos conocidos nuestros. Decíamos en el episodio anterior que sin conflicto no hay historia, y los conflictos se suceden a través de las acciones de los personajes. Entonces, por comparación, por contraste, pudiéramos concluir que sin personaje no es posible contar una historia que se conecte con el lector,
actor, son los personajes, los portadores de los conflictos. Un protagonista que se plantea conquistar un objetivo y un antagonista que se opone a la consecución de ese objetivo. Es allí la intensidad, la fuerza que le permite a un escritor avanzar conectado con su lector desde el principio hasta el final. Entonces concluimos que sin conflicto no hay historia y sin personaje no hay conflicto. Un personaje puede surgir a partir de la realidad propia o extraña, puede surgir de la imaginación pura y creativa de su autor. Un personaje, por muy bueno, profundo o divertido que sea, jamás tendrá un puesto gratuito en una historia de ficción. La conexión entre trama y personaje es íntima, indisoluble, absoluta, ya que todo relato de ficción es la contraposición de visiones, es decir, la visión de un protagonista y la visión de un antagonista. Según su rol en la historia, los personajes pueden ser calificados de protagonistas, es decir, aquellos que hacen avanzar la historia en la búsqueda de un objetivo, y de antagonistas, es decir, los que se le oponen, los antihéroes. También podemos encontrar personajes secundarios, es decir, aquellos que secundan al protagonista en la búsqueda del objetivo o que secundan al antagonista en oponerse al protagonista. Según algunos teóricos, también se clasifican en personajes redondos aquellos quienes van modificando su conducta a lo largo de la historia, y personajes planos aquellos que permanecen inalterables en el discurrir de la misma. Lo cierto es que un personaje de ficción es convincente cuando deja una huella en el lector, cuando se conecta con la fibra sensible de quien está leyendo, acompañándole a lo largo de la historia, a lo largo de la lectura, y permanece en ese lector aún después de terminar de leer el cuento. El general, después de girar la manzana del revólver, cerró los ojos apuntándose la sien y tiró del gatillo. Juan Manuel, ya que lo pides, el personaje es al cuento ni más ni menos que lo que es Adán al Génesis bíblico. ¿De qué nos serviría todo el Génesis, toda la creación de Jehová, su océano, sus estrellas, si no pone en el escenario a Adán, a Eva y a la culebra para que se enculebren? El personaje es el corazón, el alma, el espíritu y la conciencia de la historia, y debe ser eminentemente humano porque hablamos entre humanos. El personaje es un espejo para el espectador. El actor debe primero poner su alma y luego la viste y la desviste con retazos de seres humanos. Y si el personaje es un ser fantástico, de otro mundo, por ejemplo, por desconocido, por inédito que sea, no podrá llegarle al lector si no toca las fibras del alma del lector, si no mueve los acordes de esa arpa mágica que llevamos dentro, si no produce la resonancia del alma del lector, por fantástico y muy bien desarrollado que sea ese personaje, no tendrá humanidad y no habrá contacto con la humanidad. El marciano viene de Marte, pero curiosamente nos habla de temor, de alegría y de cosas que son absolutamente terrícolas para nosotros. El personaje
está construido con los mismos elementos con que construimos nuestra personalidad. Un personaje de ficción es convincente cuando imprime una huella en el lector. No importa su papel dentro de la historia, sus acciones moverán fibras emocionales y será tan cercano a quien lo lee que no habrá duda de su vitalidad. Sus contradicciones le darán tanto relieve que nos harán identificarnos. Será tan único como universal y tan independiente de quien lo creó que podrá decidir su destino en la obra. Un personaje de ficción verosímil nos hará mirarnos a nosotros mismos, identificando nuestros sentires en ella o él. Pero también será discreto cuando le corresponda hacerlo y estará supeditado a la historia que se cuente, dándole protagonismo a ella misma, porque no siempre un personaje es lo más importante. En El perseguidor de Cortázar, Johnny Carter, el personaje principal, es el todo del cuento. Su angustia, su talento, su amorus son el eje que motiva el relato. En cambio, Continuidad en los parques, del mismo autor, se centra más en la trama, en la historia dentro de la historia, que en los amantes que se citan sin rostro, sin nombres, con el relieve justo para darle vida al cuento. Como ves, la importancia de un buen personaje de ficción para un cuento es que sin él o ella no hay historia. Es el personaje quien desarrolla las acciones, haciendo avanzar la trama al compás de sus anhelos, sus angustias y hasta sus miserias. Para lograrlo, el escritor debe hacerlo verosímil, consistente y palpable, aún en los casos en los que no posea nombre. Recuerda que sin tener rasgos físicos, un personaje bien escrito surge ante ti como una llamarada potente. Y como ejercicio práctico de este episodio, estudia el rasgo físico, psicológico y emocional que hace único o única a cualquier persona y a partir de ello desarrolla un cuento breve. Y como todo buen cuento, este ha llegado a su final. Te recuerdo que es muy importante seguir creciendo como comunidad, por lo que te pido que le des a la campanita o que te suscribas a mi canal de YouTube. Si deseas recibir la guía para imprimirla, para seguir estudiando, para profundizar, visita mi web www.juanmanuelparada.com y suscríbete para que recibas cada semana los recursos complementarios. Te abrazo desde mi corazón, mi querido cuentista, cuentero y cuentólogo. Chao, chao.